Es un gran privilegio poder estar aquí en la casa de nuestro Señor y hoy vamos a aprender un tema muy especial en el cual Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y el tema que vamos a tocar para el día de hoy tiene que ver con cómo tener descanso en medio de las pruebas y preocupaciones. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos alguna clase de pena, alguna clase de preocupación? Que levanten la mano. Yo soy el primero que tengo que levantar la mano. Creo que todos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos y enfrentamos diferentes tipos de pruebas, de preocupaciones, de ansiedades que vienen a nuestra vida. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo tener descanso en medio de pruebas, en medio de ansiedades, en medio de preocupaciones. Quisiera invitarte a que abras la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo número 5. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo número 6. La palabra de Dios nos dice de esta manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios que nos llamó de su gloria a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, y por los siglos de los siglos. Amén. Pedro, hablando en esta carta a través del Espíritu Santo, a todos los hermanos que se encontraban pasando por grandes padecimientos, por persecuciones que conducían hasta la muerte, por proclamar la fe en Jesucristo. Y ellos estaban padeciendo grande persecución. Pedro mismo se encontraba aún encarcelado. Tal vez más adelante él sabía que iba a ser muerto. Pero Pedro, a través de la presencia misma del Espíritu Santo en su ser, Pedro mismo estaba motivando a los demás hermanos a que pusieran su confianza, su fe, todo su ser en el Señor. Es muy paradójico esto. Pero se había desatado una grande persecución en todo donde tenía el imperio romano su jurisdicción. Y a todos los cristianos, tanto judíos que habían creído en el Señor, como gentiles, como ese pueblo, nosotros, ellos estaban pasando ese tipo de persecución. Y entonces Pedro desde ahí empieza a escribir y les dice: humíllense. Si algo debemos de hacer es humillarnos, en el versículo número 6, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. En el versículo anterior nos dice: porque Dios resiste a los soberbios, mas da gracia, mas ayuda a todo aquel que es humilde. El primer punto que nosotros debemos de tener para poder encontrar descanso en medio de las pruebas y preocupaciones, ¿saben cuál es? Humillarnos. Si podemos poner el 6 ahora, porfa.
Dice la palabra de Dios, humillaos. Debemos de tener esa actitud en nuestro corazón. Humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando estamos pasando algún tipo de preocupación, algún tipo de ansiedad, algún tipo de prueba en nuestra vida que es sumamente difícil? ¿Nos humillamos de primas a primeras delante de la presencia de Dios? Eso es lo que deberíamos de hacer. Pero ¿qué es lo que normalmente hace el hombre en general? Está viniendo una prueba y no se humilla delante de Dios. No se humilla delante de Dios. Humillarse es reconocer mi impotencia para poder solventar algún tipo de situación y reconocer que hay alguien mayor que yo que puede hacer las cosas mucho mejor y mucho más abundante de lo que yo le puedo pedir a Él. Pero para eso se necesita humildad. Y si yo soy una persona que realmente, entonces si yo no me humillo delante de Dios, no le voy a dejar el lugar a Dios para que Él intervenga. No lo voy a poder hacer. Cuando viene una prueba a la vida de un ser humano, la persona dice, bueno, ¿qué es lo que estamos pasando? ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, démosle viaje a lo que tengamos que hacer y que este problema no exista más. Pero hemos dejado a un lado a Dios, inconscientemente. Si es algo que tiene que ver con dinero, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, hazme favor, ve cuánto hay en la cuenta del banco, tráeme la chequera y te voy a girar un cheque, soluciona esto. ¿Dónde quedó Dios? Cuando muchas veces vienen pruebas a nuestra vida, primero queremos salir adelante por nuestras propias fuerzas y hasta después, cuando ya empezamos a tocar fondo, entonces es cuando empezamos a buscar de Dios. Primero tratamos de agotar todos nuestros recursos, físicos, intelectuales, amistades, entiéndase, todos nuestros recursos, y después recurrimos a Dios. Pero el primer paso que nosotros debemos de hacer para poder verdaderamente tener descanso en medio de las pruebas es humillarnos delante de Dios, es acudir a Él. Cuando nosotros vamos delante de Dios y nos humillamos, le decimos, Señor, verdaderamente, Señor, sé que solo no puedo. Sé, Señor, que te necesito. Y sé, Padre, que solamente tú me puedes ayudar en medio de todas las cosas que estoy pasando. Pero necesito tener esa actitud de humildad delante de Dios. Si yo no vengo delante de Dios en humildad, Dios no puede obrar a mi favor. Porque hay algo que se llama orgullo y que impide que Dios obre y muestre su bendición a mi vida. Así que la humildad es el primer punto que nosotros debemos de considerar para poder recibir de Dios la exaltación que Él nos vaya a dar cuando fuere tiempo. Fíjense bien, que la palabra de Dios nos dice, en este mundo tendremos aflicción, tendremos luchas, tendremos diferentes tipos de pruebas. Pero ¿saben algo? Dios tiene un tiempo en el cual es necesario que pasemos por ese tipo de pruebas, de dificultades, para que posteriormente Él nos exalte. ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando estamos en pruebas? Nos desesperamos y decimos no. Es como que nos pusieron una camisa de fuerza y nosotros queremos luchar en nuestras propias fuerzas tratando de sacarnos de esa camisa que nos ata. Y nos volvemos muchas veces impacientes. Y queremos solucionar las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, como yo quiero, de la manera que yo quiero, y que se haga
en el tiempo que yo quiero. Y para luego es tarde, no sé si me entiendes. Lo quiero para ayer, dicen muchas personas. No lo quiero para hoy ni para mañana, lo quiero para ayer. Y muchas veces así actuamos en nuestra comunión con Dios, cuando nos encontramos en diferentes pruebas. Pero no reconocemos que tenemos que adoptar una actitud de humildad, donde venimos en esta actitud y le decimos, Señor, quiero depender de ti, quiero intervenir para que seas tú quien me ayude, en tu tiempo, en tu forma, como tú lo piensas solucionar, como tú piensas la mejor manera para solucionar este asunto, para que me pueda sacar de este atolladero. Queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, a nuestra propia voluntad. Y la palabra de Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. La manera como yo voy a resolver esto no es la manera como tú piensas que debería yo de hacerlo. Porque muchas veces hasta nosotros mismos queremos darle órdenes a Dios, de decirle, ya Señor, de esta forma Señor, quita esto Señor, pon esto Señor. Cuando Dios dice, yo tengo un tiempo en el cual yo te voy a exaltar. Yo te voy a dejar que pases por un momento esta leve tribulación, y date cuenta que es leve tribulación, aunque tú pienses que es hasta lo sumo. Pero no has llegado a sufrir como Cristo Jesús lo ha hecho. Entonces la palabra de Dios nos dice que debemos de humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios, en medio de pruebas y en medio de no pruebas. Porque cuando hay pruebas, entonces ahí muchas veces cuando llegamos al límite, ahí sí nos humillamos. Pero cuando todo brilla como brilla ese oro, y nuestros ojos palpitan y forman como pepitas de oro también en nuestros ojos, ahí no queremos ver a Dios y no queremos mucho menos humillarnos delante de Él. En todo tiempo nosotros deberíamos de tener esta actitud para con Dios, para que sea Él quien nos exalte cuando fuere, ¿qué cosa dice? Tiempo, el tiempo de Dios, no el nuestro. Yo doy gracias a Dios, porque en la iglesia han habido varias personas que han sido probadas y han sido atribuladas, pero yo doy gracias a Dios, porque también hemos aprendido de Él la salida que Él nos ha dado. Es que Dios no se olvida. Muchas veces nosotros pensamos que Dios se olvida y se olvidó de nosotros, de lo que nos está pasando. Pero Él ha prometido y Él ha dicho, yo estaré contigo siempre. Yo permaneceré a tu lado siempre que tú me des el lugar que yo me merezco. Yo voy a estar contigo, tanto en las buenas como en las malas. Y nunca te dejaré y nunca te desampararé. Siempre te sostendré y lo haré con la diestra de mi gran justicia. Pero no importa el tiempo en que tengamos que pasar por una prueba, después de ese tiempo vendrá la recompensa. Mi hijita me decía, mira papi, sabes que necesitamos un teclado que tenga, no sé cuántas, 8 octavas creo que es, Marvin, 8 octavas, y porque el que ya tiene nada más creo que 4 o 5 octavas, y necesita un teclado más grande. Le digo, mira mija, vamos a esperar un poco de tiempo, en lo que entran ingresos, y luego te lo voy a comprar, primeramente Dios. Y entonces ella me dijo, mira, no tengas pena papi, yo sé que Dios premia la paciencia, y yo sé que va a venir algo bueno para mí. 13 años, pero me dejó asombrado la respuesta que me dio, porque Dios premia la paciencia. Pero cuando tú te desesperas y tú te impaciencias, tomas actitudes que muchas veces no le agradan a Dios, porque empiezas a comportarte orgullosamente, y la palabra de Dios nos manda, nos insta a que nos humillemos siempre delante de Dios, en total dependencia de Él. Lo segundo que nos dice la palabra de Dios es en el versículo número 7. Entonces lo primero, recordemos, es que debemos de humillarnos ante nuestro Padre Celestial, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y miremos lo segundo, que ahora ¿qué debemos de hacer? Y lo encontramos en el primer verbo. Debemos de echar, ¿qué cosa dice? Toda nuestra ansiedad delante, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén, aleluya. Eso es lo que nosotros debemos de hacer ahora. El primer paso es humillarnos delante de Dios. Lo segundo
echar toda nuestra ansiedad, todo lo que nos preocupa, todo afán que nos carga, debemos de echarlo sobre Él, porque dice que Él tiene cuidado de nosotros. Ahora bien, este cuidado que Dios nos da es integral. Pero cuando dice echen toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿qué es ansiedad? Yo fui a investigar un poquito acerca de la ansiedad, y la ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una grande inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Eso es la ansiedad. La ansiedad se traduce como el afán, la angustia, aflicción, y muchas veces es una respuesta de anticipación involuntaria que tiene el organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos, tales como pensamientos, ideas, imágenes, etcétera, que son percibidos por el individuo como amenazantes y peligrosos, y se acompaña de un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos que nos causan tensión. Eso es la ansiedad. Y muchas veces lo hacemos de manera involuntaria. Nuestro cuerpo mismo lo evidencia. Muchas veces nos despertamos a medianoche sin poder conciliar el sueño y nos quedamos pensando ansiosamente, ¿qué será del mañana? ¿Qué va a pasar con esta situación que tengo? Esa es la ansiedad. ¿Qué tipo de ansiedades o preocupaciones enfrentamos como personas? ¿Qué tipo de ansiedades o preocupaciones podemos nosotros enfrentar como personas? Pues bueno, yo he traído por aquí algunos de estas ansiedades que muchas veces cargamos dentro de nosotros. Una de ellas, miedos, fobias. Y podemos encontrarle diferentes temores a muchas cosas de la vida. Y nos causan temores. Eso nos causa cierto nivel de tensión, de estrés, de fatiga, de ansiedad. Miedo a lo que va a pasar el día de mañana. Miedo a tantas cosas, a quedarme solo. Miedo a que no voy a poder salir adelante. Miedo a quedarme en un cuarto oscuro y no poder conciliar, no poder dormirme. Miedo a que puedan entrar ladrones a la casa, o que ladrones puedan robarme el negocio o me puedan robar el carro. Diferentes tipos de miedo, y esto nos convierte en personas ansiosas. Pero también podemos cargar dentro de nosotros ansiedades como las finanzas. Finanzas de que no sé si voy a llegar a fin de mes. Y todo eso nos causa una grande ansiedad, un grande temor o angustia. No sé si voy a tener para poder pagar e inscribir mis hijos en el colegio el siguiente año. Y esto me causa ansiedad, me causa preocupación. No sé si voy a tener lo necesario para poder cumplir con todas mis obligaciones. Pero asimismo también dentro de nosotros podemos encontrar diferentes tipos de ansiedades como miedo o estar ansiosos ante una enfermedad. Una enfermedad que nos puedan detectar, no que tengamos, pero que podamos adquirir. O enfermedades que estamos pasando, que estamos enfrentando hoy en día y que no sabemos qué es lo que va a ser del mañana. Esta semana una persona cristiana inclusive, porque tengo que decirlo así, intentó suicidarse, quitarse la vida porque le habían detectado un problema en los pulmones. Y sabemos cuán duro, cuán doloroso son estas enfermedades, cuando de repente te empieza a faltar el aire y a pesar de que te ponen los niveles de oxigenación y hasta el máximo, tú sientes que no te llega el oxígeno. Y podemos enfrentar ansiedades. Ansiedad a las enfermedades, al cáncer, a diferentes tipos de enfermedades,
Y muchas veces que podemos estar padeciendo o anticipadamente, como bien nos decía en la definición, que no tenemos, pero que nos volvemos ansiosos. También podemos enfrentar ansiedades pensando en el qué dirán. Es que yo no sé qué va a decir. Yo no sé qué va a decir y eso nos vuelve muchas veces muy ansiosos. Y nos ansiamos demasiado, nos preocupamos mucho por el qué dirán. Cuando Dios quiere decirte algo a tu vida, que va a ser la mejor respuesta para que tú puedas hacer. Pero muchas veces muchas personas viven únicamente ansiosos y hacen toda su vida por el qué dirán. Ay, es que si no cambio de carro, saber qué van a decir. Es que si mi casa no la tengo, si no vivo en tal sector, saber qué van a decir. Es que si yo no estoy con fulano, yo no sé. El qué dirán, el qué dirán. Y muchas veces esto causa gran ansiedad en nuestra vida. Pero también cargamos muchas veces dentro de nosotros ansiedades como la familia. Y tenemos problemas familiares y muchas veces todo esto nos vuelve ansiosos y nos quita la paz, nos quita la tranquilidad por problemas familiares. ¿Por qué dirá ella? ¿Qué dirá él? ¿El esposo? ¿La esposa? Muchas veces se vuelve en nosotros ansiedad, nos volvemos ansiosos. Ansiosos de que no esté ella, de que no esté él, que no ha llegado a casa, nos volvemos ansiosos, inclusive dependientes. O si es una novia o un novio, pero nos volvemos dependientes y muchas veces nos volvemos ansiosos. O tal vez puedan ser los hijos, las hijas, yo no sé qué va a pasar con mis hijos, yo no sé qué va a pasar con mis hijas. Y todo eso nos carga anticipadamente. Y nos quita el sueño, no nos deja dormir. ¿Será que va a tener el sustento? ¿Será que va a poder llegar a fin de mes? ¿Será que no estarán peleando con su esposa? ¿Será que no están? Nos quita el sueño, nos vuelve ansiosos. Decisiones que tenemos que tomar. ¿Será que sigo con mi novio, con mi novia? ¿Será que mejor lo cambio? O lo cambio por 2 de a 20. Eso no está permitido para los hombres o las mujeres, jamás. Era una canción, pero no está permitido. Decisiones que nosotros tenemos que tomar. Decisiones para enfrentar el futuro. ¿Qué carrera voy a seguir en la universidad? Nos causa estrés, nos causa ansiedad. ¿Qué voy a hacer con estas decisiones? ¿Será que estoy tomando la mejor decisión? ¿Será que no lo estoy haciendo? No tengo paz en mi corazón y nos volvemos ansiosos. La palabra de Dios nos dice lo que nosotros debemos de hacer y es venir a Él. La incertidumbre del futuro. No sabemos si mañana nos pueden volar el trabajo. No sabemos si nos puede pasar un accidente. No sabemos si nos pueden chocar el carro. No sabemos qué cosas pueden venir a nuestra vida. No sabemos dónde terminar los últimos años de nuestra vida o diferentes cosas. ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? Son decisiones muy importantes. ¿Quién dirige mi vida? La provisión de Dios. La provisión. Porque muchas veces, ay, Dios mío, pero ¿cómo voy a hacer si tengo que pagar tal cosa? Y no han habido entradas. ¿Cómo puedo hacer? Tengo tantos gastos que hacer. Muchas veces todo este tipo de situaciones nos roba la paz de Dios. La última que quería traer con ustedes, mi relación con Dios. Porque muchas veces esta parte la dejamos de último, cuando esto debería de ser lo primero. Humillémonos, pues, delante de nuestro buen Padre, delante de nuestro Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Pero muchos
ni se preocupan, ni les causa ansiedad la relación con Dios. Pero Dios quiere que sea lo primero en nuestra vida. Escucho un pequeño, pero Dios quiere que sea lo primero en nuestra vida. Mas buscad, dice Mateo 6:33, primeramente, ¿qué cosa? Y todo lo demás. Pero debemos de buscar primeramente su reino y no dejarlo de último. Así que estas son algunas de las ansiedades que nosotros como seres humanos podemos enfrentar, miedos, temores que nos roban la paz. Y Dios quiere que ninguna de estas que hemos nombrado, como ninguna otra que esté afectando tu vida, domine tu vida. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, ¿qué cosa? Cuidado de nosotros. Es que si no reconocemos esto, no vamos a poder confiar y venir ante Dios, no vamos a poder humillarnos. Porque Señor, yo cuido de mí y yo cuido de mi familia. Tú me has dejado aquí para que yo sea el proveedor y déjame a mí porque yo aquí me encargo de proveer. Debemos de venir delante de Dios, reconocer que Él es el proveedor, reconocer es que Él es el que tiene cuidado de nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, sin dejar nada que quede aquí guardado, sino que debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando yo echo toda mi ansiedad sobre Él, las cosas que me preocupan, las cosas que causan en mí ansiedad, y empiezo a descansar una por una de Él. Y la palabra de Dios me dice, echando toda vuestra ansiedad, mi familia, mis hijos, las decisiones que voy a tomar, toda nuestra ansiedad. Que si el negocio va a ir bien, si el negocio va a ir mal, toda mi ansiedad sobre Él. No debo de hacer esto. Si yo me quedo con algunas, porque esta sí yo la domino, esta yo la palabra de Dios dice toda. Y toda es no quedándome con ninguna de este tipo de ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es decir, que lo que nuestro Padre Celestial quiere hacer en nosotros es darnos un descanso. Si antes todo este tipo de ansiedad me cargaban, me atribulaban y yo aquí la llevaba, yo tengo que ver cómo soluciono esto. No, es que yo tengo que ver cómo le hago. No, es que yo no sé y yo voy a intervenir en él. Te estás cargando. Y Dios quiere que descanses en Él. Si Él lleva tu carga, esa carga ya no la llevo yo. Yo solamente haré lo que Él me diga que haga. Pero yo ya no tengo por qué más preocuparme. Lo primero entonces que tú tienes que hacer es humillarte delante de Dios. Si tú no te humillas delante de Dios, si hay orgullo en tu corazón, Dios no podrá hacer nada a tu favor. Pero si tú vienes delante de Él reconociéndolo en humildad, Dios podrá hacer muchas cosas a tu favor. Lo segundo, despójate y empieza a descansar en el Señor. Y empieza a tener una relación profunda con Él, diciéndole, Señor, esta te la entrego a ti. Ahora muéstrame lo que yo debo de hacer. Lo tercero que nosotros debemos de hacer, y dice la palabra de Dios en el versículo número 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quién devorar. ¿Y quién será ese a quién devorar? ¿Serás tú y yo? ¿O a nosotros no nos toca? Pudiera ser. Porque él anda viendo alrededor, viendo a quién devorar. Entonces, lo que primero que nosotros debemos de hacer es estar sobrios. Y debemos de velar. Ser sobrios quiere decir que nosotros no estemos bajo ningún tipo de influencia en nuestro organismo. Cuando una persona toma, se dice, tú ya no estás sobrio. Tú ya no estás pensando correctamente. Podrás estar alegre, jajaja, ¿verdad?
pero no estás pensando correctamente, no estás sobrio, porque estás bajo la influencia de una sustancia que no te está permitiendo pensar claramente. Entonces la palabra de Dios nos dice, seamos sobrios en nuestra manera de actuar, de pensar, no dejando que ningún tipo de perturbación, ningún tipo de esta ansiedad nos venga a perturbar la manera como nosotros vamos a pensar y por ende nuestra manera de actuar. Cuando nosotros nos encontramos demasiado ansiosos, eso es lo que va a aflorar en nuestro ser. Y las decisiones las vamos a tomar en base a lo que nos está cargando, porque lo que queremos es alivianar esa carga. Pero la palabra de Dios nos muestra un camino tal donde Él quiere enseñarnos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero cuando yo estoy perturbado, no lo voy a lograr. No lo voy a lograr. ¿Se recuerdan el ejemplo de Marta y María cuando Jesús llegó a su casa y María corrió rápidamente y fue a los pies del Maestro a aprender de Él? ¿Qué había sucedido con Marta? Marta estaba afanada y turbada estás Marta. Pero María ha escogido la mejor parte, la cual nunca le será quitada. Cuando yo me encuentro es que necesito trabajar, necesito proveer. Muchas personas dejan de venir a la iglesia, inclusive los domingos, porque dicen, tengo mi prioridad que debo de proveer. Dios es tu proveedor. Y si tú le dedicas el tiempo, haces sobrio, de una manera sobrio, haciendo la voluntad de Dios, te vas a venir y te vas a llenar de la palabra de Dios, de su presencia, y vas a comprender cuál es el plan de Dios para tu vida, para ponerlo en práctica, para que seas verdaderamente feliz. Pero cuando no lo hacemos de esta manera, vamos a actuar erróneamente. Y vamos a poner a otras cosas antes que poner primeramente el reino de Dios. Dios entonces quiere que tengamos claridad. Claridad de pensamiento, claridad de enseñanza de la palabra de Dios para nuestra vida. Y debemos de estar velando. No durmiéndonos en nuestros laureles, sino que debemos de estar alerta y atento a los ataques del enemigo. El enemigo, ¿saben qué? Nos va a tentar donde nosotros somos más débiles. Dice que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero ¿saben que el enemigo pone trampas a la vida de los seres humanos y a la vida de los creyentes? El día de ayer estaba viendo por un breve tiempo, un reportaje de Animal Planet, me parece. Y habían ¿cómo se llaman aquellos que comen los árboles? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? Castores, estos castores. Y entonces, ¿saben qué? Decía, ya estos castores que están en esta propiedad han causado ya derribos de muchos árboles. Debemos de pararlo ya. Depredadores, arrasan con todo. Y entonces, ¿saben qué hicieron? Fíjense ustedes que primero empezaron a investigarlo. ¿Cómo era el castor? Si era alto, si era pequeño, si era grande, gordito, ¿verdad? Empezaron a ver, ¿y cuántos eran? Se dieron cuenta que solamente era un castor. Contrataron a una empresa para que lo llegara a capturar. La persona que llegó a capturarlo ya llevaba su trampa lista. Una trampa lista donde este castor iba a quedar atrapado y no iba a poder huir de allí. Hiciera lo que él hiciera. ¿Y saben cómo lo atrajo? Lo atrajo con una carnada. Con algo que atrajo su olfato y fue seducido. Y entonces el castor empezó a nadar, a atravesarse el río, hasta que llegó a donde estaba eso tan agradable, que para él era tan agradable. Y entonces cuando entró, se cerró la trampa y el castor quedó atrapado. ¿Ah? Ahí ya no se lo llevó el río, se lo llevó la trampa. Así actúa el enemigo. El enemigo anda alrededor nuestro viendo a quién devorar. Y nos va a seducir con una buena carnada, una muy buena carnada, la mejor carnada posible, para que tú y yo sucumbamos ante la tentación y quedemos atrapados. Esa es una de las maneras como actúa el enemigo. Otra de las formas, otra de las estrategias que utiliza el enemigo para atraparnos es
agarrando y escogiendo al más débil de la manada, a la persona al animal que se encuentra enfermo o indefenso, al animal que se encuentra apartado de la manada. Cuando el león va a atacar, nunca enfrenta a la manada en sí, grupal, pero sí enfrenta al que se ha quedado atrás, el que se está quedando solo, al que está siendo débil. Y muchas veces enfrentamos debilidad en nuestra fe. Somos presa fácil si debilitamos nuestra fe. Por eso es necesario que nos mantengamos sobrios y que estemos velando, fortalecidos siempre en el Señor. Porque esto es algo que debemos de hacerlo. Así que cuando nosotros nos sentimos solos, débiles, abandonados y alejados de otros creyentes, preocupados en todo ese tipo de situaciones, hasta el punto que nos olvidemos de estar en peligro, es cuando realmente vamos a ser más vulnerables a los ataques de Satanás. Debemos entonces de mantener nuestros ojos siempre puestos en Cristo, no dejando de congregarnos, dice la palabra de Dios, animándonos unos a otros. Como algunos tienen por costumbre, no dejemos de congregarnos. Debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. Y dice la palabra de Dios, someteos pues al diablo, someteos pues a Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y entonces el diablo huirá de nosotros. Pero si nosotros otra vez no nos sometemos delante de Dios, no vamos a poder resistir las acechanzas del diablo. Y dice el versículo 9, el cual podemos resistir firmes, ¿en qué cosa dice? En la fe, el versículo 9. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. La iglesia estaba pasando un grande periodo de persecución hasta la muerte. Pero los problemas, las ansiedades que cada uno de nosotros pasamos, tales como los que hemos podido ver el día de hoy, ¿será que estos problemas solamente los paso yo? ¿O será que lo que dice la palabra de Dios también, muchos de nuestros hermanos, dice, se van cumpliendo también en los hermanos en todo el mundo? ¿Será que muchas personas en todo el mundo no tienen este tipo de problemas? Todo ser humano tenemos este tipo de problemas. Lo más importante es cómo lo vamos a resolver. Que cuando venga un problema de enfermedad a tu vida, te vas a quitar la vida porque dices, no, aquí yo soy el Dios, el que decide cuándo voy a vivir y cómo voy a vivir, y yo no quiero sufrir más y aquí me quito la vida, como lo hizo esta persona. Aún no ha despertado del coma que tiene. Pero tú y yo no tenemos potestad sobre nuestra vida. Y esa misma enfermedad lo ha sufrido diferentes hermanos en este mundo. Mildrecita, tu mami, sufrió este tipo de enfermedad. ¿Se quitó ella la vida? Claudia Cifuentes se quitó ella la vida teniendo este mismo tipo de problemas. Y aún con más grandes necesidades, no solamente su problema, ¿cómo se llama? Fibrosis pulmonar, sino que también problemas económicos con sus hijos, con su esposo que ya no estaba en casa, pero se quitó ya la vida. ¿Cómo nosotros vamos a solventar cada uno de estos temores, de estos miedos, de estas situaciones que apremian a nuestra vida? ¿Será que solamente a ti te ha hecho falta el trabajo? ¿Será que solamente a ti te ha hecho falta la provisión? ¿O será que a todos en algún momento hemos sido probados? La respuesta es cómo estamos actuando, cómo estamos respondiendo a las pruebas que hoy en día estamos pasando. Porque Dios dice en su palabra, Él estará con nosotros siempre. Pero si tú no permaneces firme en la fe, en Cristo Jesús, no podrás resistir los ataques del enemigo. Cada vez vas a estar sucumbiendo ante las diferentes tentaciones. Y esto no puede ser posible. La palabra de Dios hoy en el tiempo de la cena del Señor dijimos, armémonos con los mismos pensamientos de Cristo Jesús. Armémonos. Es la única manera como nosotros podemos abandonar todo tipo de pensamiento y que sucumbamos ante la tentación del pecado. Así que entonces, la palabra de Dios nos dice, al cual debemos de resistir firmes en la fe. No a medias, sino firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que tú y yo estamos enfrentando hoy en día, lo han pasado muchos de otras personas.
pero han salido avante porque Dios los ha exaltado cuando ha sido el tiempo de Dios, no nuestro tiempo. Amén. Así que debemos de tener fe, debemos de tener fe. Muchas veces, en medio de una prueba, lo que se prueba es nuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice Santiago, más preciosa que el oro, pueda ser purificada, pueda ser llena a cabalidad lo que Dios quiere formar en nuestra vida. Entonces muchas veces lo que se prueba es nuestra fe, es decir, lo que nosotros creemos o lo que nosotros estamos confiando. Y allí es donde muchas veces el enemigo nos manda grandes y fuertes dardos para hacernos tambalear en lo que nosotros hemos creído, e inclusive muchas veces para hacernos dudar hasta de Dios mismo. Es duro. Por eso es muy importante que hagamos crecer nuestra fe. Y tal vez tú te preguntarás, entonces, ¿cómo yo hago crecer mi fe? ¿Cómo yo puedo llegar a tener mucha fe? Porque siento que mi fe me está titubeando, siento que mi fe me está tambaleando. Y sé que una de las cosas que yo puedo hacer para resistir al diablo es permanecer firme en la fe. Entonces, ¿cómo hago crecer mi fe? Pues bueno, la palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17. Así que la fe viene ¿por qué? ¿Es por qué? El oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Ya no el estar oyendo novelas o estar oyendo chistes, ¿verdad? Y no estar oyendo toda la negatividad de este mundo que nos quiere meter. La palabra de Dios nos dice, oyendo la palabra de Dios. Así nosotros vamos a tener fe. ¿Saben qué? Nuestro caminar, nuestra vida, es un caminar por fe. Nosotros no vemos a Jesús, pero sí sabemos que Él es real. Nosotros no podemos ver, así como aquí está Mario, que yo lo puedo ver, yo lo puedo palpar. Pero yo sé que Dios está a mi lado, así lo dice su palabra. Yo he visto cómo la palabra de Dios se ha vuelto toda una realidad en mi vida. Yo no puedo dudar de su palabra, pero si yo no leo su palabra, ¿cómo voy a tener fe? ¿Cómo voy a experimentar? Yo he visto muchas de las promesas que están en la palabra de Dios que se han vuelto vida para mí. Se han vuelto toda una realidad. ¿Cómo yo entonces voy a dudar de Dios? Pero el enemigo en medio de las pruebas, lo primero que te va a hacer tambalear es tu fe. No que muy salsa, pues Batman va a decir. Debes de atesorar la palabra de Dios para que tengas fe. Debes de venir los servicios, los días domingos y los diferentes días en que tenemos reuniones, para que podamos escuchar la palabra de Dios, para que podamos escuchar testimonios que nos alientan, que nos motivan, que nos dan esperanza, la cual es la única y exclusiva palabra de Dios. Es muy importante entonces tener fe y velar para que nuestra fe no mengue, sino que crezca cada día más y más al oírla y meditarla en su palabra, al aprender su palabra, memorizarla y ponerla en práctica, y nunca dejando de congregarnos, como dice su palabra, como algunos tienen por costumbre, sino permaneciendo fieles a Dios, sirviéndole. Así tendremos cada vez más fe y con ella podremos estar firmes para resistir al enemigo. Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, poniendo siempre su confianza en Dios, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pablo y Bernabé, predicando el Evangelio en Hechos 14:21, dice que después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad de Derbe y hacer muchos discípulos allá, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, que es la región allá del Medio Oriente, confirmando los ánimos de los discípulos en Hechos 14:22 y exhortándoles a que permaneciesen, dice, Hechos 14:22, 14:22, por favor. Dice, a que permaneciesen firmes en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de ¿qué cosa dice? Muchas tribulaciones, entremos ¿qué? Este mundo está lleno de muchas tribulaciones, que se han vivido desde los tiempos antiguos
hasta los tiempos modernos y que seguirán viniendo. Una persona que te predica un evangelio diferente a este, el cual sea anatema, dice su palabra. En este mundo tendremos aflicción, pero podemos confiar en que Dios ha vencido al mundo. En que Dios ha vencido al mundo. Vamos a enfrentar pruebas. Vamos a enfrentar tribulaciones. Ha sucedido desde el inicio de la creación. Lo estamos viviendo el día de hoy. Lo importante es cómo lo estamos afrontando. ¿Te estás humillando delante de Dios? ¿Te estás reconociendo que Dios es el único que puede ayudarte? ¿Estás echando toda tu ansiedad, lo que te preocupa, delante de Dios? ¿Estás permaneciendo sobrio, velando, teniendo fe en Dios? El quinto punto, y con este terminamos, lo encontramos en el versículo número 11. El versículo número 10, perdón. Dice, mas el Dios de toda gracia, 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿qué cosa dice? ¿Qué cosa dice? Un poco de tiempo. Dios nunca te va a dejar en medio de la prueba. Dios nunca se va a olvidar de ti. La prueba va a venir a tu vida por un poco de tiempo. No debes de desesperarte, no debes de declinar, no debes de tirar la toalla. Es un poco de tiempo. Entonces Él mismo te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y establecerá. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Después que hayamos padecido un poco de tiempo, Dios mismo te perfeccione. Es decir, que Dios te haga apto, te haga apropiado para toda buena obra. Dios te haga completo, todo tu espíritu, todo tu ser interior, te complete para que seáis cabales, sin que te falte cosa alguna en tu manera de pensar en medio de tu espíritu. Dios quiere conformar esa cabalidad, ese perfeccionamiento en tu vida. ¿Es que acaso tú ya eres perfecto, pregunto? ¿O necesitas ser perfeccionado? ¿Cómo Dios va a perfeccionar nuestra vida si no es únicamente a través de las pruebas? Hoy en la mañana me compartía Mildred, mira, cada vez que tengo que hablar con esta persona, mi carácter está siendo moldeado. Porque es una persona sumamente difícil. Estoy siendo moldeado. Y Dios quiere que lleguemos hasta ese punto de entendimiento, donde Dios perfeccione nuestro carácter, donde Dios perfeccione nuestra manera de pensar, nuestro ser interior, y eso se logra a través de las pruebas. Cada vez que nosotros pasamos por diferentes pruebas, somos perfeccionados. Salimos aprobados para poder realizar toda buena obra que Dios quiere que hagamos. Y este es un testimonio que a Mildred le contaban y que ella me lo contó en la mañana. Cada vez que tengo que tratar a esta persona, mi carácter se tiene que pulir, se tiene que perfeccionar porque es sumamente difícil. Pero lo segundo que dice también es que nos va a perfeccionar, pero también nos va a afirmar. Es decir, que nos afirmará, nos consolidará en el llamamiento y la palabra de Dios. Cada vez que tú pasas por una prueba y cuando tú te humillas delante de Dios, te empiezas a llenar de su palabra. Y aquí Dios te empieza a afirmar. Empiezas a adquirir fe y nadie te puede mover de lo que tú has creído. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque su palabra es viva y eficaz, con la cual podemos vencer cualquier dardo del enemigo. Pero ¿saben también qué más hará Dios? Nos va a fortalecer. En medio de la prueba, cuando más nosotros nos sentimos fatigados, que ya no podemos más, Dios te dice, hijo mío, yo estoy aquí. Yo te sostengo con la diestra de mi gran poder. Nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Aquí estoy yo, porque yo soy tu fortaleza. Pero también dice la palabra de Dios que Él nos establecerá. Y en medio de la prueba muchas veces, Dios nos va a llevar a un mejor estado del que antes estábamos. Y eso es todo para la gloria de Dios.
Muchas veces cuesta comprenderlos. Pero cuando confiamos en Dios, Dios nos va a establecer. Dios nos colocará en el lugar donde Él desea que estemos para proclamar su santo nombre a toda persona. Y algo muy importante es que cuando hayamos vencido la prueba, cuando hayamos salido de este estado de ansiedad, versículo número 11, solamente a Dios debemos de darle toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, porque solo Él se la merece. Yo quisiera invitarte a que en este momento, si estás pasando por pruebas, por luchas, por dificultades, ¿te entregaron una hojita al entrar? ¿Sí? Amén. ¿Alguien no tiene esta hojita? ¿Todos la tienen? Allá está Adi que no la tiene. ¿Hay alguien más que no tenga esta hojita? Yo quisiera que aquí, en la intimidad tuya, puedas escribir lo que hoy te está quitando la paz. Si hay alguna ansiedad, si hay alguna preocupación en tu vida, si hay alguna área en tu vida que se te ha escapado de las manos, que hoy puedas escribir toda tu ansiedad. ¿Alguien no tiene lapicero? Juanito aquí tiene lapiceros para poderlas escribir. Si hay algunos temores, si hay algunos miedos, yo te quiero invitar a que la escribas. Y hoy las vamos a depositar en este recipiente y vamos a orar por cada una de estas situaciones que tú has escrito. Pero Dios te quiere hacer libre, y que tengas una mente sobria que pueda buscar el reino de Dios y su justicia y pensar de una manera adecuada, llenándote de los pensamientos de Dios Padre y ya no más de lo que piensa este mundo como este mundo lo haría. Toma este tiempo y mientras cada uno de ustedes escribe, esto es algo muy íntimo, y ponlo delante de Dios, ven ante su presencia en esa actitud de humildad y dile: Señor, tal vez me está faltando provisión económica, tal vez ya no sé qué medidas tomar con el negocio, no sé qué va a pasar con mi vida en el futuro, no sé si voy a estar o no estar con esta persona, no sé si voy a poder tener que darle de comer a mis hijos mañana, no sé si voy a ser capaz de pagar las deudas que tengo, los compromisos, no sé cómo poder lidiar con esta enfermedad que ahora tengo, no sé cómo poder controlar las diferentes fobias, miedos. Escríbelas allí. Y luego te voy a invitar a que escuches este canto y luego te voy a invitar a que te pongas de pie y oremos. Pero primero, escríbela y descansa en él. ¿Tienen ustedes lapicero? ¿Sí? ¿Tienen? ¿Tienen hojita? Sí, muy bien. Bueno, Juanito, ¿podemos dar aquí hojitas, por favor? Si alguien necesita hojitas, ¿dónde escribir? La palabra del Señor hoy te quiere causar un descanso en tu vida, si tú vienes a Él.